Muy buenos días, guerreros. La paz del Señor esté con todos ustedes. Nos encontramos hoy viernes 4 de febrero para compartir estos 5 minutos con el Evangelio. Y nuestro Evangelio de hoy lo encontramos en San Marcos capítulo 6, versículos del 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan Bautista ha resucitado, y por eso los poderes actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodias, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodias aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras que te lo doy. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Perdón. Bueno, un evangelio muy hermoso nos entrega hoy San Marcos, ¿verdad? Vemos cómo nos relatan acá, porque en este evangelio no nos dicen que fue el momento en el que sucedió, sino sencillamente recuerdan, porque estaban buscando quién era esa persona a la que estaba hablando, quién era el que tenía esta fama. Como tantos reyes en su momento, como tantos gobernantes, no reconocían que era Jesús del que se hablaba, que era Jesús el que estaba obrando grandes prodigios, haciendo grandes obras. Entonces se preguntaban: ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Será Elías? ¿Será Juan el Bautista que resucitó? Decía Herodes. ¿Y por qué entonces en este momento recordaron cómo había sido esa muerte de Herodes? Y vemos cómo fue por un capricho. Perdón. Como por más ver que Herodes respetaba a Juan el Bautista, porque lo respetaba. Vemos aquí en esta cita bíblica cómo Herodes se entristeció de pronto cuando esta muchacha Salomé le pidió que trajeran la cabeza de Juan el Bautista. Vemos cómo Herodes se sintió por eso, porque él lo respetaba. Aquí nos dice Marcos, él lo escuchaba cuando Juan hablaba, pero aún así por un capricho, aún así por dejarse dominar por tantos pecados como la lujuria, por tantos pecados como ese deseo carnal de poder cumplir eso que tanto pedía esta niña. Él pasó por encima de sus convicciones, pasó por encima de lo que él sentía y decapitó a Juan y cumplió esta promesa. En este momento valía más el Herodes quedar bien ante sus convidados, ante las personas que estaban allí, ante esta niña, ante lo que le había prometido. Valía más el cumplir su palabra que el cumplir lo que su corazón le decía, ¿verdad? Que el cumplir lo que debía hacer, que era respetarle la vida a Juan, porque no era una persona que haya hecho algo malo. Simplemente Juan veía el pecado, veía el error y no
no compaginaba con él, no estaba de acuerdo con él. Una enseñanza muy hermosa podemos sacar de este evangelio, de que por más de que la norma, por más de que la ley, por más de que el quedar bien vaya contrario a lo que es ser un verdadero hijo de Dios, a lo que es defender la vida, a lo que es defender el amor, nosotros no debemos ir contra eso. Sencillamente tenemos que defender lo que es de Cristo, defender lo que es de Dios, defender la vida, defender ese amor, defender las cosas buenas, defender el ser correcto. Así los demás hagan lo que hagan. Nosotros no debemos hacer lo mismo de aquellas personas cuando atenta contra nuestra integridad o contra la integridad de nuestros hermanos. Juan reprochaba el pecado. Juan, por más respeto que le podía tener Herodes, y por más respeto que se le debía tener a Herodes por ser en ese momento el rey, por ser en ese momento una autoridad, Juan no le pasaba y Juan le decía, no podemos pasar o no podemos aceptar el que te hayas casado con la esposa de tu hermano, con el que estés cometiendo pecado, por el que estés cometiendo falta. Juan nunca cayó con tal de defender su vida. Juan nunca cayó con tal de salir el bien librado. Simplemente Juan defendía la verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, defender la verdad pero con convicción, defender la verdad pero con criterio, defender la verdad pero con nuestro testimonio y defender a aquel hermano que también defiende la verdad, no atacar a aquel hermano que está en lo correcto, no atacar a aquel hermano que está en contra de la falsedad, aquel hermano que está en contra del pecado. No tenemos que atacar a aquel que va por el buen camino, que va por el camino ejemplar, que va por el camino del bien. No tenemos por qué juzgarlo. Por el contrario, debemos también ser partícipes nosotros de eso, ser partícipes de ser un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, defender lo que es el amor de Dios. Cuando defendemos el amor de Dios no atacamos, es decir, si nosotros tenemos la verdad no tenemos que atacar para defenderla, sencillamente Dios va a obrar y Dios se va a encargar. Y así como lo hizo Juan, defendió esta verdad, defendió lo que es alejarse del pecado, lo que es estar en gracia con Dios hasta último momento. No ser como aquel Herodes, de que por cumplir una promesa, por cumplir algo que aunque él sabía que estaba mal, pasó por encima de los principios, pasó por encima del deber ser, pasó por encima de lo que él realmente tenía que hacer. Este es un hermoso evangelio que nos permite reflexionar y mirar si somos como Juan, que no sentimos temor de defender lo que es ser un verdadero hijo de Dios, que no sentimos temor de decir voy y quiero estar en camino a la salvación, quiero alejarme del pecado, quiero alejarme de la falsedad, quiero alejarme de lo que daña este camino que voy recorriendo hacia la salvación. O si por el contrario somos como Herodes, que por quedar bien pasamos por alto las cosas que no son de Dios, que por quedar bien pasamos por alto el pecado y escondemos el pecado en nuestra vida, escondemos el pecado y nuestras malas acciones por quedar bien ante los demás. Que sea un evangelio hoy para reflexionar cómo estamos nosotros comportándonos ante esa verdad, ante ese querer ser un buen cristiano. Muchísimas gracias a todos por compartir estos 5 minutos con el Evangelio. Los invitamos a compartir cada una de nuestras transmisiones en sus cuentas, en sus redes sociales. Los invitamos hoy a las 7:30 de la noche en el Hogar Corazón de María, a esta bella oración que hacemos, a este bello encuentro con Jesús Eucaristía, a este bello encuentro donde le entregamos un momentico a Cristo, un momentico a Dios, donde le entregamos nuestra vida, todo lo que nosotros somos, las cosas negativas, las cosas malas. Es un momento bonito de oración, de reencuentro. Muchísimas gracias, la paz del Señor esté con todos ustedes y nos despedimos diciendo: Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, no permitas que durante este día ofendamos a tu divino Hijo, y para ello danos tu santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guerreros, fortaleza de Dios.